A ver, un momento que empiece. Vale. Buenas tardes. Bueno, pues soy el profesor Iván López de la Universidad de Zaragoza, Departamento de Psicología y Sociología, del área de Sociología. Y bueno, tengo el placer de presentar a la profesora catedrática Cecilia Díaz Méndez, que va a impartir una ponencia titulada El malestar con la alimentación, preguntas y respuestas en busca de una alimentación saludable, sostenible y equitativa, en el marco de las quintas jornadas de la Asociación Aragonesa de Sociología. Esta será la última de las ponencias de una serie que llevamos ya antes del verano. Y bueno, pues queríamos también en estas jornadas introducir desde la sociología pues cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, con el medio ambiente y en concreto, pues como decía en la ponencia de hoy de Cecilia, pues que está especializada en cuestiones de alimentación. De hecho, pues bueno, pues como decía, es catedrática de Sociología de la Universidad de Oviedo y imparte pues, bueno, Sociología del Consumo y Alimentación y Cambio Social en esta Universidad de Oviedo. Y bueno, pues brevemente, pues dirige el grupo de investigación en Sociología de la Alimentación y también pues dirige proyectos de investigación competitivos en todo este campo de la alimentación, hábitos alimentarios, determinantes sociales de la alimentación, repercusiones políticas y sociales de la globalización alimentaria, etc. ¿De acuerdo? Es decir, que especialista en este campo desde hace muchos años y, bueno, pues tiene artículos también publicados importantes de impacto en publicaciones y libros como How the Type of Working Day Affects Work-Life Balance and Mealtime Balance, New and Old Forms of Poverty in Spain, Exploring Food Consumption During the Crisis, o en libros como El malestar como la alimentación o La alimentación en el sur de Europa. Y luego, por otra parte, pues bueno, pues ha sido profesora visitante en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, también en el Reino Unido, Universidad de Manchester, Universidad Estatal de Iowa en Estados Unidos y la Universidad Federal de Santa María en Brasil. Y bueno, pues básicamente esto, añadir quizás que ha colaborado con grupos de investigación internacionales y con instituciones y empresas como Cruz Roja, UNICEF o la Fundación Alimentos. Bueno, pues y así como vicepresidente de cargos en distintos comités como la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición, coordinadora del Comité de Investigación en Sociología de la Alimentación, de la Federación Española de Sociología, o ha promovido dos congresos de Sociología de la Alimentación en Gijón, etc. Bueno, pues entonces, en definitiva, pues tenemos el placer de tener a Cecilia aquí, que es en fin, una persona pues, especializada en estos temas y ya desde hace muchos años. Y bueno, pues estaremos encantados de que, en fin, pues en esta ponencia nos ilustre y aprendamos mucho y bueno, pues tendremos tiempo para un pequeño debate, discutir con ella. También pues está siendo grabada y por tanto pues estará disponible en la página web de la Asociación Aragonesa para quien quiera posteriormente visualizarla. Bueno, pues adelante, te doy la palabra, Cecilia, y bueno, pues adelante con tu presentación. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Gracias a la Asociación Aragonesa de Sociología por esta invitación. La verdad es que siempre es un placer estar con colegas que trabajan por las asociaciones territoriales, con el esfuerzo que todos sabemos que esto supone, y haber organizado estas charlas, bueno, pues es una manera diferente de darle actividad a la sociología en un territorio y la verdad me parece muy, muy interesante, independientemente de que haya mucho o poco público. Creo que estas cosas ahora
con los sistemas virtuales quedan ahí disponibles y siempre es una oportunidad para verlos o revisar cosas en el futuro, como yo misma he hecho con las conferencias anteriores que habéis presentado. Lo que os voy a contar hoy, es una propuesta para la reflexión. Bueno, y no es solamente una propuesta que salga de mi trabajo, sino más bien de mi grupo de investigación. Detrás de lo que voy a presentar aquí, pues están personas como Carmen Lozano de la UNED o Guadalupe Ramos de la Universidad de Valladolid, o mis compañeras Isabel García Espejo, Amparo Novo o Sonia Otero aquí en la Universidad de Oviedo. O sea que, bueno, es una especie de propuesta o de análisis pensando en qué papel podemos tener los sociólogos, las sociólogas en el análisis de las problemáticas alimentarias. Entonces voy a ir dando un repaso sobre ello y ver que, bueno, pues que cada uno pueda pensar y decir, bueno, pues este aspecto creo que lo puedo hacer con el conocimiento que yo tengo, o este otro tema es un buen objetivo, un buen objeto de estudio, etc. Bueno, la idea es partir de una aparente contradicción. Bueno, el sistema alimentario que tenemos en estos momentos es el más seguro y eficiente de la historia. Lo hemos podido comprobar en la COVID, no nos hemos quedado sin comida, ha circulado bien los alimentos en la cadena, en una cadena con una logística que parecía realmente engrasada, ¿no?, para dar respuesta a nuestras necesidades alimentarias incluso durante ese periodo de estar encerrados en casa sin poder hacer nada más que salir a la compra. También en la COVID ha hecho visibilizar esta cadena agroalimentaria, este sistema alimentario. Y hay unas cuantas contradicciones que tienen que ver con este aparentemente seguro y eficiente sistema que vienen analizándose desde hace tiempo y en el que han surgido unas cuantas contradicciones que son muy evidentes para los analistas del sistema alimentario y que han cuestionado si es suficientemente saludable, si es suficientemente seguro, si es o no es sostenible, si es o no es transparente. Yo he puesto aquí una especie de repensar el sistema previo a la COVID y posterior a la COVID, y sin embargo no es que la COVID haya sido el punto de inflexión. Realmente las contradicciones del sistema vienen analizándose desde hace tiempo por parte de las instituciones internacionales relacionadas con la alimentación y ya no se ponen en cuestión algunas de estas contradicciones. Sin embargo, lo que ha sucedido es que durante la COVID se han hecho informes sobre el efecto que ha tenido la COVID sobre la alimentación y eso ha reforzado, ha intensificado la preocupación por estas contradicciones del sistema, por las problemáticas alimentarias. Entonces, bueno, lo que voy a plantear es en qué medida se ha ido clarificando la dirección hacia donde tenemos que conducirnos, es decir, hacia dónde debe ir la alimentación. Voy a presentar la forma en que se ha hecho antes de la COVID, el análisis de estas contradicciones antes de la COVID y después de la COVID, y voy a ver de qué manera se plantea algo que parece unánime, que es una propuesta para enfrentar los problemas de la alimentación a partir del análisis de la globalización alimentaria, a partir de la gobernanza alimentaria, a partir de una propuesta en la que la gobernanza alimentaria permita afrontar las contradicciones y los problemas y podamos salir en una dirección que ya está marcada, aunque sea conceptualmente todavía confusa, que es la idea de conseguir una alimentación que sea saludable para los humanos, que sea sostenible para el planeta y que llegue por igual a todos los ciudadanos. Bueno, las contradicciones, como mencionaba, solo voy a detenerme en 4 que son muy evidentes, ¿no? El hambre y la obesidad, la dependencia de los recursos naturales y la contribución de la agricultura al deterioro medioambiental o de la alimentación en general, las crisis alimentarias y los fallos del sistema de seguridad y la abundancia de información y la opacidad del sistema.
Poco hay que decir que no se sepa ya sobre la obesidad. He puesto ese título, Obesos y famélicos, de Raj Patel, porque realmente la gran contradicción que se tiene en cuestiones alimentarias es la convivencia entre el hambre y la obesidad. Hay un 10% de la población mundial que está subalimentada y un tercio malnutrida. Según la FAO y según la Organización Mundial de la Salud, el 39% de la población mundial tiene sobrepeso y un 13% tiene obesidad. Y esta situación no es distinta en España. Hay sobrepeso y obesidad, se alcanza en torno al 16%, pero además está afectando a los estratos socioeconómicos bajos y así como los grupos sociales medios y altos han logrado contener la obesidad, sigue aumentando en los estratos socioeconómicos más bajos. Además de esto, hay un 8% de la población española que sufre inseguridad alimentaria moderada y un 5% que sufre inseguridad alimentaria leve. Esto se ha agravado con la COVID. El aumento de la obesidad está visibilizándose ahora y manifestándose en datos que comienzan a aparecer en las estadísticas oficiales. Se ha visto un empeoramiento de la dieta con el aislamiento en los grupos vulnerables y también un aumento de lo que se ha llamado durante la COVID las colas del hambre, esas dificultades de alimentación específica de los grupos sociales que ni siquiera podían mantener una alimentación cotidiana básica. La segunda de las contradicciones tiene que ver con el efecto que la agricultura o que en general las prácticas agrícolas y ganaderas tienen sobre el medio ambiente. La intensificación de la actividad agraria, ganadera y pesquera, la contaminación del suelo, la contribución de estas prácticas al cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación del paisaje. En fin, el sector agroalimentario se presenta como responsable incluso del calentamiento global. Además de ello, hay que considerar ese proceso que hemos tenido de occidentalización de la dieta, que supone un sobreconsumo de calorías y grasas saturadas y supone un sobreconsumo de proteínas que proceden de los animales. Además, por supuesto, de algo de lo que ya se viene hablando desde hace unos años, que son los desperdicios alimentarios y que se dan en toda la cadena alimentaria. La tercera de las cuestiones tiene que ver con la seguridad. Y podría parecer, como decía al principio, que nos encontramos en un entorno plenamente seguro, pero es que periódicamente tenemos crisis alimentarias. La primera que se llamó con esta terminología fue la del aceite de colza en los años 80, pero es que luego hemos tenido la gran crisis alimentaria de las vacas locas en el 2003, posteriormente los problemas con las crisis del pollo, del pepino, la listeriosis recientemente en el 2019. Es decir, que a pesar de la gran seguridad o la aparente gran seguridad del sistema, reiteradamente tenemos crisis alimentarias, con lo cual tan seguro no debe ser, ¿no? Es verdad que cada vez que hay una crisis alimentaria se crean protocolos de seguridad, se crean organismos, o regulaciones que permiten afrontar esa puntual crisis alimentaria, pero es recurrente y la globalización ha hecho que las crisis alimentarias sean crisis alimentarias globales, con todo lo que significa de pérdida de control sobre el origen y el desarrollo de esas propias crisis, aún a pesar del control que hay sobre los procesos y las tecnologías cada vez más complejas que se dan en la producción, en la distribución a lo largo del sistema alimentario. Una muestra más de esta seguridad no impecable o de esta clara inseguridad es el tema de la desconfianza de los ciudadanos en los sistemas de control gubernamentales. El último barómetro del 2019 dice que los consumidores, en lugar de confiar más, desconfiamos más. Es decir, que la seguridad o las acciones en torno a para garantizar la seguridad de los alimentos no han ido a favor de aumentar la percepción de la seguridad que tienen los ciudadanos sobre el sistema alimentario. Y la siguiente y cuarta de las contradicciones es la contradicción referida a la
a la información. También es verdad que nos encontramos en un entorno en el que cada vez estamos más informados. Las normativas reguladoras, el desarrollo del etiquetaje en general ha propiciado ampliar la información que los consumidores tienen de los productos. A la vez, también se ha sofisticado el marketing alimentario y en este sentido la publicidad como una vía de información tradicional de la industria también se ha sofisticado para ofrecer algún tipo de información que amplía la panoplia de referentes que tenemos para saber cosas sobre la alimentación. A esto hay que añadir programas de televisión, programas de radio, hay que añadir las famosas apps incorporadas a los móviles para rastrear productos, para conocer el etiquetaje, para controlar las clasificaciones que tienen los alimentos en estos momentos, y las redes sociales están llenas de información que procede de influencers alimentarios, de nutricionistas en ocasiones o pseudonutricionistas que son muy seguidos por la población, especialmente por la población más joven, y que constituyen una vía de información complementaria a las vías tradicionales de información. Sin embargo, en los barómetros lo que se dice es que tenemos la percepción de estar desinformados. Así que por un lado tenemos una sobreinformación, por otro lado tenemos una desinformación y por otro lado tenemos un sistema alimentario que no ofrece toda la información necesaria para que el consumidor se sienta suficientemente satisfecho con la información referida, puesto que dice que no está suficientemente informado o que no está bien informado. Los análisis que hay sobre estas informaciones lo que dicen es que hay opacidades en el sistema alimentario, puntos ciegos de los que se sabe muy poco y otros puntos de los que se sabe en exceso o se cuenta con información muy diversa que en lugar de clarificar deja confuso al ciudadano. Bueno, ¿cómo se está respondiendo a estas contradicciones? Como decía al principio, no estamos ante una situación nueva y que esté relacionada con la COVID. Ya en periodos previos a la COVID, los informes alimentarios, los informes sobre alimentación en los organismos internacionales estaban reflejando estas contradicciones que acabo de mencionar y algunas otras. Por citar algunos de los que son conocidos por todos y son una referencia, la Declaración de Roma sobre la nutrición en el 2014, los Acuerdos de París sobre el cambio climático, la muy conocida Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con la precisión o con la enumeración de los objetivos de desarrollo sostenible que usamos en estos momentos para todo, los informes de la FAO sobre la agricultura y la ganadería en el mundo, o el informe del 2019 del cambio climático y la tierra del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Todos estos informes, como veis, algunos han llegado a 2019 y lo pongo aquí como una referencia, podríamos llamar pre-COVID, son informes que han dicho que estas contradicciones están ahí y que han planteado que es necesario repensar el sistema alimentario. Ahora bien, estos informes tenían algunas peculiaridades que han sido superadas con los nuevos informes. Por eso los llamo pre y post-COVID, aunque no sea real esta diferenciación del antes y el después de la COVID. ¿Qué tenían estos informes? Dejadme llamarlos viejos, aunque de viejos no tienen nada, ¿no? Bueno, pues planteaban problemas y soluciones centradas en el ámbito productivo. Es decir, que la mayor parte de los análisis que se hacían sobre los problemas alimentarios eran análisis referidos a los problemas generados por el mundo de la producción agroalimentaria, ganadera y pesquera. No en vano, la mayor parte de las soluciones que se planteaban para ello eran soluciones basadas en políticas agrarias, ganaderas o pesqueras, es decir, políticas del sector productivo orientadas para mejorar el sistema alimentario y afrontar estas contradicciones basadas principalmente
en el mundo de la producción, en las áreas de la producción. Por otra parte, son informes que daban muy poca atención a los agentes externos a la cadena. Por poneros un ejemplo, no se mencionaba para nada a los sistemas de salud, ¿no? Sino que se mantenía la lógica del análisis y de las soluciones en el ámbito de la producción o en el ámbito de la cadena agroalimentaria, sin saltar a otros ámbitos, como puede ser el ámbito de la salud o como pueden ser otros ámbitos no mencionados en estos momentos. Y luego, los problemas de malnutrición, que estaban fundamentalmente ligados al abastecimiento alimentario, es decir, se hacían análisis de la inseguridad alimentaria, lo que significa que son análisis referidos a la falta de alimentos, no al exceso. Por otra parte, los problemas y las soluciones estaban centradas en las estructuras de la cadena alimentaria y en su funcionamiento. Prácticamente se centraban en los resultados y muy poquito en los procesos, de tal manera que para plantear análisis de problemas y análisis y soluciones no se mencionaba la interacción entre los actores del sistema alimentario como vías posibles para afrontar la solución de estos conflictos o contradicciones del sistema. Y por supuesto tampoco se mencionaban de manera muy clara los conflictos derivados del poder de los agentes en la cadena. Diréis que seguramente esto lo hacen siempre las instituciones gubernamentales de este tipo, ¿no? Las supranacionales, que son un poco, bueno, pues no entran en los conflictos directos de poder, pero en cualquier caso los conflictos derivados del poder de los agentes no estaban mencionados, incluso en un momento en el que es claro que el sector productivo pasa a tener un lugar secundario en el poder de la cadena agroalimentaria. Y por supuesto, dentro de esta minimización de los conflictos y de los actores, lo que se ve es que la distribución alimentaria parece ajena a los problemas del sistema, como si hubiese responsabilidades en la producción y algunas responsabilidades en otras áreas, en la industria, etcétera, pero la distribución alimentaria aparece como ajena a las problemáticas y por lo tanto ajena a las responsabilidades y por lo tanto ajena a las soluciones. Y en tercer lugar, estos estudios presentan una visión limitada del consumo. Presuponen que el consumidor, digamos que es manejable o adaptable, que si se genera un cambio para mejorarlo, que el consumidor rápidamente se va a adaptar a ello y que aunque es el elemento final y así se le considera, algunos incluso lo consideran el rey, ¿no? Irónicamente, porque es un rey sin decisión ninguna, pues lo que se ve es que da la sensación de que cualquier propuesta va a ser asimilada y va a ser generada dentro del ámbito del ciudadano como si no tuviese capacidad para generar por sí mismo ninguna acción, pero sí para recibirlas de los demás. Realmente se entiende al ciudadano como un consumidor, no como un ciudadano, y se entiende la alimentación como consumo alimentario. Cuando se habla del ciudadano, que se habla poco, se habla del consumidor y se le entiende en tanto que consumidor de alimentos. Se ignora todo aquello que tiene que ver con lo que se hace con los alimentos, por ejemplo, con la preparación en los hogares. Se ignora la dieta. La dieta es un asunto que no aparece en estos estudios tradicionales. Ni se ve como una parte del problema, ni se ve como una parte de la solución. Como os decía antes, hay algo post-COVID que no empieza con la COVID. Yo creo que hay un antes y un después de este informe, del informe de la Comisión Lancet de la alimentación en la era del antropoceno, que fue en el 2018, y también el que hizo la misma comisión sobre la sindemia global, que es una sindemia referida, como seguramente conocéis, a 3 pandemias: la pandemia de la obesidad, la pandemia de la malnutrición y la pandemia del cambio climático. 3 sindemias globales que se analizan en este informe
como originadas con los mismos determinantes, ¿no? Originadas en los mismos lugares, con los mismos factores. Por supuesto, también merece la pena para entender este cambio hacia otro tipo de visiones sobre la alimentación, el Eurobarómetro que se hace en el 2019 sobre la seguridad alimentaria, que se ve ahí que el consumidor está reaccionando con un malestar hacia la alimentación, que parece sorprendente cuando aparentemente hay una mejora progresiva en la seguridad y en el abastecimiento y la disponibilidad, y sin embargo de repente el consumidor dice pues no estoy a gusto. Y luego otra cosa que se ve también en el último Eurobarómetro, que ya se hizo después de la COVID en el 2020, que presenta cómo se ve, que preguntan los ciudadanos europeos acerca de la alimentación del futuro. Y ahí se ve una cosa peculiar, se ve que el consumidor tiene una confusión entre lo saludable y lo sostenible, que en muchas ocasiones lo saludable y lo sostenible es lo mismo. Bueno, hay cosas y que le presta atención a esta orientación hacia la salud y la sostenibilidad, pero con una orientación concreta. Y luego tenemos los informes post-COVID, los de las Naciones Unidas, la FAO, la Organización Mundial de la Salud, el informe que hizo la OCDE sobre el impacto de la COVID en la alimentación, o incluso el llamado Green Deal, la estrategia de la granja a la mesa que ha elaborado la Unión Europea. Estos informes presentan una nueva manera de entender las cosas y presentan un camino que puede ser conceptualmente confuso, pero dicen, la forma que tenemos de afrontar la mejora de esas contradicciones que mencionaba, la forma que tenemos de repensar el sistema alimentario es conducirnos hacia una alimentación saludable y sostenible. ¿Qué características tienen estos informes? Estos nuevos informes, lo pongo entre comillas porque ya veis que son relativamente nuevos. Bueno, lo más importante de todos es que dicen que para mejorar las condiciones, hay que mejorar las condiciones medioambientales del planeta y acabar con el hambre y la malnutrición. Es decir, ya no dicen hay que acabar con el hambre y la malnutrición, sino que lo que plantean es replanteemos el modo en que se producen, procesan, transforman, transportan, venden, consumen los alimentos en beneficio de la salud humana y la salud del planeta. Ya van unidos estos dos elementos. Por supuesto, en este sentido ya no se habla solamente de producción, como en los viejos informes, sino que se empieza a analizar todo lo que está en la cadena agroalimentaria y todo lo que rodea al ciudadano. Por supuesto, se intentan conectar los cambios con el consumo, con los cambios en la producción, pero también se pretende abrir el análisis sobre los problemas y las soluciones a áreas que no están directamente vinculadas con el alimento, como puede ser claramente la salud. Y se plantea también un rol ya distinto de ciudadano, y ahora aquí sí se piensa en ciudadano como algo más integral, en el sentido de que no estamos hablando solamente de un consumidor de alimentos, sino que estamos hablando de alguien que tiene unas opiniones y unas actitudes frente a la alimentación, pero también las tiene frente a la contaminación, las tiene también frente al cambio climático, las tiene también frente a la salud, es decir, que esas opiniones y actitudes de los ciudadanos que les hacen tomar decisiones alimentarias están contempladas como parte del problema o como parte de la solución para conducirse hacia una alimentación saludable y sostenible. Y por supuesto, se habla de sostenibilidad y en el sentido de sostenibilidad no solamente de la cadena, sino que se incorporan aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos ambientales y la sostenibilidad alimentaria sería lo que definiría más ese concepto integrador de sostenibilidad en el que se menciona tanto los aspectos de salud humana como los aspectos de sostenibilidad medioambiental. ¿Cómo se plantean los problemas alimentarios después de la COVID o después de estos informes que he mencionado? Algunos post-COVID y algunos que arrancan en el momento de la COVID. Y creo que estas 4 cosas ayudan a entender las propuestas que hay sobre la mesa en estos momentos.
La primera de todas es que hay que repensar el sistema alimentario y explorar la transición hacia la sostenibilidad. Y eso significa hablar de salud humana y de salud planetaria. En segundo lugar, hay que integrar a los agentes dentro y fuera del sistema alimentario e incorporar a la sociedad civil. Es decir, ya no se puede limitar el análisis de los problemas, de las problemáticas y de las soluciones a quien toca el alimento a lo largo de la cadena, sino que hay agentes desde fuera que están incidiendo y pueden pesar en la orientación de una alimentación saludable y sostenible de manera decisiva, como puede ser el sistema sanitario, o hay agentes como las organizaciones no gubernamentales o los movimientos sociales alimentarios que, sin tocar el alimento, podríamos decir, incorporan con sus opiniones, con su activismo, aspectos que es necesario considerar a la hora de pensar cuál es la vía para conducirse. En tercer lugar, hay que recomponer el sistema desde el consumo y desde el hogar. Es decir, no puedes parar de estudiar la alimentación en el consumo alimentario. Tienes que meterte en el hogar y eso significa integrar la preparación, integrar la cultura alimentaria e integrar la comensalidad, porque el modelo alimentario que tiene cada cual y las elecciones de consumo alimentario que toma para comer como quiere comer según su cultura están atravesadas no solamente por los alimentos, sino por las creencias y los valores de los alimentos, por la importancia que se le da a la comida familiar y la comensalidad, o por otros aspectos que no tienen estrictamente que ver con el consumo y que pasan del momento en que compras al momento en que te lo llevas a casa o al restaurante. Y el último aspecto es recomponer el sistema alimentario a través de las relaciones entre los actores. Si hay algo en lo que coinciden todos los informes es que todo esto se arregla con gobernanza alimentaria. Quizá para los sociólogos, cuando hablamos de gobernanza, pensamos que es una cosa que hacen los politólogos, ¿no? Pero yo me imagino o espero que con esta presentación que os he hecho veáis aspectos en los que la sociología tiene mucho que decir para analizar la gobernanza. Estamos hablando de la necesidad de hacer una gobernanza o de gestionar o de, ¿cómo se diría?, de promover una gobernanza alimentaria para una dieta saludable y sostenible. Y esto significa que hay que afrontar los retos de generar bienestar para las personas y para el planeta con estas pautas de gobernanza, de buscar conjuntamente las deficiencias actuales del sistema alimentario, afrontar las soluciones y su transformación. Y es verdad que lo que sí podemos aportar desde la sociología, y me parece muy importante, es poner de manifiesto que el sistema se ha hecho tan complejo que ahora es necesario verlo desde otras perspectivas. Además, es necesario ver las relaciones de desigualdad con las que nos encontramos dentro del sistema y es necesario entender formas de participación nuevas para dar soluciones a los problemas, aunque esos problemas sean viejos ya en el tiempo. Y por supuesto, tener nuevos y combinar los nuevos y los viejos agentes del sistema alimentario para ver cómo se puede afrontar la mejora hacia una alimentación saludable y sostenible. Quizá penséis que todo esto se queda en palabras, pero no se queda en palabras. Hay propuestas en estos momentos de investigación que están pensadas para que pensemos desde la sociología o desde las ciencias sociales en general cuál es la forma en que creemos nosotros que podemos contribuir al análisis de las problemáticas alimentarias y a la solución de los problemas alimentarios. Os pongo aquí simplemente esto como ejemplo. Estos son propuestas, calls del Horizon, del 2021 y del 2022, que están ahora mismo abiertas, o se han abierto recientemente en los últimos meses, y que son propuestas que están pensadas precisamente para hacer ese paso hacia nuevas formas
de entender una alimentación saludable y sostenible. Tenéis ahí el ejemplo, dejadme un poco que comente, no sé si tenía, sí, veis ahí las primeras tienen que ver con el análisis de los bloqueos para que los productores se hagan sostenibles. Hay ahí otra referida a las normas sociales y al análisis de cómo conducirse hacia el desperdicio cero. Hay un call específicamente dedicado a ver cómo se pueden hacer propuestas de investigación que permitan transitar hacia una alimentación saludable y sostenible. Hay propuestas que hablan de la transparencia del sistema para conducirse hacia una alimentación saludable, sostenible y segura. Y hay propuestas en las que se menciona el profundizar en el análisis de los roles que tienen la sociedad civil, los distribuidores o los agentes en general del sistema alimentario para tomar decisiones, o la influencia que tienen para tomar decisiones alimentarias. Es decir, os pongo simplemente estos como ejemplo. Ya sabéis que hay muchísimos calls abiertos para presentarse a las propuestas de investigación europeas, y esto os da cuenta de que efectivamente estamos en las líneas apropiadas o estamos en una dirección apropiada para que las ciencias sociales contribuyan a estas orientaciones. Podría seguir porque nosotros estamos trabajando ahora sobre los conflictos que hay en el sistema agroalimentario para ver por qué no se está haciendo posible una alimentación saludable y sostenible para toda la ciudadanía. No voy a entrar en este tema, pero simplemente deciros que nosotros hemos destacado varias relaciones conflictivas entre los agentes del sistema agroalimentario que es necesario conocer y minimizar. Una vez conocidas, decir dónde están los conflictos y cómo podemos reducir estos conflictos para que los distintos agentes del sistema alimentario se conduzcan en la misma dirección, conseguir una alimentación saludable y sostenible para toda la ciudadanía. Y hay tensiones entre los consumidores y las administraciones públicas, tensiones entre los consumidores y las empresas agroalimentarias, tensiones entre la industria agroalimentaria y las administraciones. Hay desencuentros también entre nosotros, los científicos, porque tenemos, ahora esto sí que os lo voy a comentar, puesto que estamos en un foro de sociólogos, y tenemos tensiones también entre lo que hacemos los científicos y lo que piensan los ciudadanos. Como os decía, me voy a los conflictos entre los consumidores y entre los científicos simplemente para recordaros algo que ya sabéis. El tema de la alimentación ha sido tradicionalmente un asunto que no era de las ciencias sociales. Lo han trabajado los médicos tradicionalmente, lo han trabajado los tecnólogos tradicionalmente. La sociología no, poquito. Un poquito para el consumo, quizá algo para salud, pero muy poco. Y tenemos un asunto que es central en estos momentos y que tiene desencuentros entre científicos, que es el tema de la obesidad. La obesidad se ha trabajado tradicionalmente desde una concepción biomédica y sus trastornos también. Y cuando ahora nosotros queremos aproximarnos, los científicos sociales queremos aproximarnos a la obesidad desde un punto de vista social, nos encontramos con que no hay miradas sociales y que las miradas dominantes para entender los problemas de obesidad proceden del ámbito de las ciencias de la salud. Eso resulta conflictivo, ¿no? Resulta conflictivo porque la cooperación interdisciplinar es complicada en nuestro mundo científico, y en particular las ciencias sociales y las ciencias de la salud no tienen gran tradición de conexión, excepto, es cierto, con la gente de salud pública. Precisamente cuando la obesidad ha salido
al campo de la salud pública, se ha convertido en un problema público, estos científicos del campo de la salud pública sí están abiertos a que las ciencias sociales contribuyan a analizar los determinantes sociales de la obesidad y ha habido ahí una apertura muy interesante. Pero tenemos algunas rigideces en nuestras disciplinas que dificultan la interacción. La rigidez metodológica, por ejemplo, yo soy del ámbito de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa entra con dificultad en las ciencias de la salud y no es bien comprendida. Y luego, por otro lado, y hay que reconocerlo, la medición de los méritos científicos, que tiene rankings de publicaciones diferentes en las ciencias de la salud y en las ciencias sociales, nos obliga a veces a tener estrategias de colaboración que dificultan la conexión entre nosotros. Y simplemente como detalle y como anécdota, recordar la importancia que tiene que también tenemos tensiones entre los científicos y los ciudadanos. A veces la ciencia se posiciona en un conocimiento alejado de la vida cotidiana, se posiciona en unas lógicas que chocan con los hábitos de alimentación, en este caso, de la ciudadanía. Y cuando a la gente le dices que tiene que dejar de hacer ciertas cosas y si forman parte, están integradas en sus hábitos cotidianos y en su cultura alimentaria, las reacciones contra la ciencia o contra el conocimiento científico pueden no ser del todo apropiadas. Creo que ahí los científicos sociales tenemos más ventaja porque conocemos bien el mundo de las actitudes y de las percepciones de los ciudadanos, pero suele chocar con el mundo de las ciencias experimentales, de pensar, por ejemplo, en las peculiaridades que ha tenido el decir que productos como el jamón producían cáncer, ¿no? La reacción que ha tenido con la gente, o decirle a la gente que hay que reducir el consumo de carne, como ha sucedido recientemente. Bueno, pues, los científicos sociales tenemos que entender o dar a entender cómo esos mensajes llegan a la ciudadanía, cómo son asimilados y que si es preciso hacer una orientación en un cambio hacia una alimentación saludable y sostenible, que seguramente supone efectivamente una reducción del consumo de carne, tenemos que contar con el conocimiento de los hábitos, tenemos que contar con la cultura alimentaria que tiene la población y tenemos que mirar a ver de qué manera se pueden hacer esas transiciones con el conocimiento profundo de las culturas alimentarias, de los hábitos y de las prácticas de los ciudadanos. Y ya, esto es todo. Muchas gracias, chicos, gracias por invitarme y espero que os resulte interesante este conjunto de reflexiones. Vale, muchas gracias, Cecilia, por esta charla tan interesante. Bien, pues bueno, sí, he ido tomando notas muy efusivamente de casi todo lo que has dicho, porque como digo, en fin, has tocado, como nos has anunciado al principio, pues bueno, bastantes cuestiones, porque el tema lo requiere así, es decir, que está, como bien has explicado, muy conectada a la cuestión de la alimentación y es así como desde la sociología pues es necesario también reflexionar, ¿no? Todas las múltiples dimensiones que sobre una cuestión pues influyen y están en interacción, ¿no? Entonces, bueno, pues yo aquí quizás, bueno, si alguien más quiere intervenir, perfecto que lo diga, pero bueno, lo que entre las cosas que, bueno, solo un apunte, cuando estabas hablando, que has mencionado en más de una ocasión, ¿verdad? La cuestión de esa contradicción a nivel planetario entre, pues bueno, la población en algunas regiones y países del mundo que pasa hambre, que también hay población que pasa hambre en los países occidentales, pero bueno, desde luego mucho más en fin, África, etcétera, y esa contradicción con esa tendencia pues a la obesidad, ¿verdad? Pero esto me recordaba mucho
Bueno, pues durante muchos años las empresas las marcas de fabricantes de leche en polvo para biberones, etcétera, pues, pues se hacían, ponían un exceso de proteínas, ¿no? en la leche en polvo, porque socialmente la imagen que había era que los bebés que estaban muy gordos pues eran muy sanos. Entonces, Sí. que a lo mejor esa imagen también la promocionarían las propias marcas, posiblemente. Pero bueno, cuando se convirtió en un problema de salud pública, porque además no ya solo con los bebés, sino que luego pues, se cronifica el problema a posteriori cuando van creciendo, y luego con los adolescentes, cuando se convierte en un problema de salud pública. Entonces, hablando de la gobernanza, ¿verdad? Pues es de arriba abajo, desde donde se toman medidas para legislar y obligar a las marcas en fin, a no poner sobreproteínas en esa leche en polvo. Porque a lo mejor socialmente la población todavía no era consciente, ¿no? O sea, entonces, bueno, esta gobernanza de la que hablábamos, te digo esto como ejemplo, porque me estaba recordando, porque a veces la gobernanza pues, puede ir de arriba a abajo, de abajo a arriba, como sabemos, para muchas cuestiones, porque a veces la población no es necesariamente consciente. Además que estamos como ciudadanos en una posición muchas veces muy débil por lo que comentabas tú. En una sociedad de consumo, las campañas de marketing y el dinero que se invierte en marketing es enorme, ¿no? Entonces es muy difícil como consumidores, en fin, necesitamos como una formación especial o conciencia especial para ir salvando todas estas, entre comillas, trampas del marketing, ¿no? Entonces a veces, pues, pero bueno, y de hecho, pues esta cuestión de la obesidad, ¿verdad? Pues si mal no recuerdo, en el Reino Unido casi más patentes, en fin, era un problema muy, muy serio de salud pública con los adolescentes que, como bien has dicho, afectaba